Bienvenidos este domingo 6 de marzo del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Para comenzar, escuchemos el llamado a la adoración que encontramos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 24. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Entonemos juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Sostienes, mi Señor, eres mi todo.
Estamos en una serie de predicaciones titulada El Rey Sabio, escuchando algunos acontecimientos en la historia de la vida del rey Salomón. La lectura para el día de hoy la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9. La predicación se titula Una oportunidad más grande. Te invito a que pongas mucha atención al momento más importante en el tiempo de predicación, el cual es el siguiente, la lectura de la palabra de Dios, la cual dice de la siguiente manera. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: He oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David, cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado, y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y, en son de burla, preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que le sobrevenga tanto desastre. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. En la tercera división del fútbol en Turquía, un portero pasaría a la historia tras detener en 3 ocasiones un tiro penal. Se marcó una falta y el jugador del equipo contrario tiraría el penal. El portero detuvo a la derecha el tiro y mientras festejaba, el árbitro volvió a repetir el tiro penal. Una oportunidad más para el tirador. Y en el segundo tiro, de nuevo, el portero se lanza a la derecha, deteniendo el esférico. El festejo fue mayor, pero el árbitro de nuevo anuló el tiro. El delantero tenía otra oportunidad de tiro. Esta vez lo hizo hacia la izquierda, donde el portero, por tercera vez, logró atrapar el balón. Por esta triple jugada, el portero ingresó al libro de récord Guinness. Lo que parecía una oportunidad para el tirador se convirtió en su debilidad. Y lo que parecía un castigo para el portero se manifestó en una oportunidad más grande. De seguro que todos hemos tenido oportunidades en la vida. Algunas de ellas las hemos aprovechado, otras tantas las hemos dejado pasar. Salomón, en el pasaje que acabamos de leer, ha concluido la construcción de la residencia real, así como el templo de Dios, la casa de Dios. Ha inaugurado el templo con una profunda oración y en el pasaje que hoy leemos, Dios se revela a Salomón brindándole
una oportunidad más grande. Dios se aparece por segunda ocasión a Salomón y le da oportunidades más grandes. De seguro es que todos queremos que algo así nos suceda en la vida, volver a tener otras oportunidades. El texto nos guía por 3 oportunidades que se le brindan tanto al rey, a Salomón, como a su pueblo, al pueblo de Israel. La primera de ellas es que Dios estaría con ellos, la presencia de Dios. Leemos en el versículo 2 y versículo 3. El Señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón y le dijo: he oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Recordamos lo que sucedió en Gabaón, cuando Dios le ofreció a Salomón que le pidiera lo que él quisiera. Este solicitó sabiduría y discernimiento de Dios para gobernar al pueblo. Lo que solicitó en Gabaón fue algo de gran estima delante de Dios, de tal manera que le concedió eso con muchos otros beneficios. Los detalles los puedes recordar leyendo el capítulo 3 de este mismo libro, Primera de Reyes. En segunda ocasión es esta que leemos en el capítulo 9. El Señor Todopoderoso se presenta delante de Salomón y le concede de nuevo su petición. En el versículo 3 le confirma que ha escuchado el clamor de Salomón y le asegura que la presencia de Dios estará en el templo. Algo muy hermoso que leemos en el versículo 3 es lo que Dios dice: mis ojos y corazón estarán allí. ¡Qué declaración tan más impactante! Dios respondiendo a la solicitud de un hombre. Dios prometiendo estar atento al clamor de su pueblo. El Señor confirmando su presencia entre ellos. ¿Qué más se podría pedir? El evangelista Mateo menciona en el capítulo 1, en el versículo 22 y 23, que esto se cumplió según lo escrito por el profeta. Y luego cita la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14, donde se dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, o que significa, Dios con nosotros. Dios con su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor respondiendo al clamor, a la petición de un ser humano. Luego, el Señor se dirige de manera individual a Salomón y le hace una promesa. Versículo 4 y 5. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. La segunda oportunidad que observamos en el pasaje es la promesa de un rey para siempre. Esta declaración es muy similar a lo que el Señor le había prometido a David, el padre de Salomón. De hecho, hasta lo menciona en el texto, lo expresa como a manera de confirmación. Pero ahora Dios promete a Salomón afirmar su trono en el reino de Israel. Una condición
era necesaria: la obediencia y rectitud del rey. Esta promesa tendría cumplimiento a un futuro, pero a un futuro de manera progresiva, pues menciona la última parte del versículo 5: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. De manera progresiva el Señor lo está cumpliendo, pero a futuro consumará su plan de manera definitiva. La consumación de la promesa entonces no se llevaría a cabo ni en David ni en Salomón, sino en un descendiente, uno de sangre real como estos. El subtítulo que utiliza la Nueva Versión Internacional, la versión que leímos del pasaje que estamos tratando, dice así: el pacto de Dios con Salomón. Cabe aclarar que los subtítulos mencionados en las diversas versiones de la Biblia no son parte del texto original. Esto es un trabajo de los editores para que nosotros los lectores podamos adentrarnos rápidamente en el pasaje, en la narración de la Escritura. Y aunque este es un buen título, el pacto de Dios con Salomón, en lo personal me parece un mejor título la ratificación o confirmación del pacto de Dios con David. Pues el texto apunta a un descendiente por excelencia, el cual no es Salomón. Independientemente de este comentario, lo trascendente para nosotros es que Dios sigue obrando a través de la historia, que utiliza a personas como David en su tiempo, como Salomón su hijo en su tiempo, pero el plan de Dios es más grande y abarca muchos en la historia, a muchas personas llamados por Él. La promesa de Dios se cumple a través del tiempo. Los acontecimientos y las personas citadas en la historia, mencionados en la historia, solamente son partes pequeñas de un gran plan de Dios que está consumándose. Su cumplimiento, el cumplimiento de esta promesa, se llevaría y consumaría también más allá, en el futuro, en el tiempo, lo cual nos hace pensar, nos hace reflexionar a ti y a mí. ¿Cuál será la misión que Dios me ha dado dentro de su glorioso plan? ¿Estoy participando dentro de su plan? El plan de Dios excedía la vida de David y de Salomón. Ellos participaron dentro de este plan, siendo guiados por el Señor. Algo que anhelo que tú y yo también estemos llevando a cabo en nuestro tiempo y mientras tengamos vida. Tercera sección nos habla de otra posibilidad, la posibilidad de obedecer. Versículos 6 al 9. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y, en son de burla, preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. En esta última sección, el mensaje divino se dirige ahora al pueblo. El Señor
les llama a un compromiso de fidelidad y de obediencia, y a la vez es enfático en la necesidad de ser sancionados o castigados en caso de olvidarse de su Dios, en caso de dejar los estatutos y los decretos establecidos en el pacto. En ese caso, entonces, vendrían consecuencias dolorosas para todo el pueblo. Las consecuencias de dar la espalda a Dios son dolorosas. Y tal vez más de alguno que estamos escuchando este mensaje hemos experimentado esta situación tan triste. La advertencia a causa del pecado sería que Dios se alejaría de su pueblo. El pueblo quedaría desprotegido y sin la bendición del Señor. Específicamente hablando del templo, este sería abandonado, destruido, derrumbado y echado al olvido. Además, el pueblo sería un refrán burlesco entre las naciones, el hazme reír de entre los pueblos alrededor. El desastre caería sobre el pueblo. Y cabe resaltar que todo esto sería consecuencia de la infidelidad y desobediencia del pueblo. ¿Acaso el pueblo podría mantenerse en obediencia? Tristemente no fue así. La narración bíblica nos muestra la debilidad del pueblo, nos muestra nuestra propia debilidad. Un pueblo dado constantemente a la desobediencia, dejando los mandamientos del Señor, abrazando a dioses ajenos, a dioses paganos, siendo infieles al Señor. El pueblo y reyes fallarían. En específico, este templo hermoso que Salomón levantó sería derrumbado hacia el año 587 a.C. La mayor parte del pueblo fue trasladado a Babilonia, pero aún en el destierro, el Señor les otorga promesas de restauración. Por ese tiempo llamado exilio, escribe uno de los profetas mayores, Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 24 al 36 de su profecía, leemos esta promesa de restauración. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas, y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes, lo afirma el Señor. Oh pueblo de Israel, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Así dice el Señor Omnipotente, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas, se cultivará la tierra desolada, y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esta tierra, que antes yacía desolada, es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré.
El Señor promete que de entre las ruinas levantará un Edén donde se reunirá de nuevo con su pueblo. Era de esperarse que el pueblo y los reyes fallaran y pecaran contra Dios, pues desde la creación, precisamente en el Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, dejados a su propia voluntad, desobedecieron y pecaron contra Dios, cayendo del estado en que fueron creados. El pecado entonces se apoderó del corazón humano y la paga del pecado es muerte. Era necesario que un ser humano no solo fuese escuchado por Dios, sino totalmente agradable y perfecto delante de Dios. Uno que verdaderamente mantuviera la rectitud y la obediencia. Uno que fuese descendiente de David y Salomón. Uno que irónicamente también recibiría el castigo que Dios impone a aquellos que pecan, pero no por su pecado, pues éste no tiene pecado, sino por el pecado de aquellos a los cuales salvaría. Esto sería posible solo si Dios descendiera en forma humana para cumplirlo, porque solo Dios es perfecto. Y Dios así lo hizo. Se hizo hombre, tomándose un cuerpo en la persona de Jesús. Y en su humanidad, Jesús consiguió el eterno rescate para los suyos. Leemos en la carta a los Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer y, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estimado receptor de este mensaje, Iglesia, Cristo Rey Eterno, es Cristo nuestra única oportunidad, la oportunidad dada por Dios para nuestra salvación. Escuchemos hoy su voz. Oremos. Padre Santo y bueno, gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias que nos brindas una y otra oportunidad de arrepentimiento. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Y nos lo has mostrado esto, Señor, al darnos a Jesús, tu Hijo amado, quien es el autor de nuestra salvación. Oportunidad más grande no tiene el ser humano, ni nadie que escuche este mensaje de tu palabra. Por lo cual te pedimos, Señor, que nos restaures y que nos otorgues a muchos esta promesa de salvación en Cristo. Cristo Rey eterno, Cristo Rey de gracia. Que tu gracia, Señor, sea con todos los que escuchan este mensaje. Lo pido, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, por los méritos obtenidos en la cruz del Calvario, donde encontramos salvación y vida eterna. A tu nombre sea la gloria, Señor. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Ya tenemos reuniones presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos en la siguiente dirección: calle Clavel Rojo, número 3105, Colonia Loma Bonita, Ejidal. También seguiremos transmitiendo a través de las redes a las 10:30 de la mañana. Esperamos verte pronto junto con tu familia para adorar juntos al Señor. Hasta pronto.